noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la primera edición del Péndulo en el 2020. Hoy tenemos tres temas importantísimos a enfocar y debatir. Nuevo año, nuevos tributos. De eso vamos a hablar con el viceministro de Tributación, el doctor Óscar Orué, que ya está con nosotros. El segundo bloque vamos a hablar acerca de todo esto que pasa en el mundo. Esta tensión entre Estados Unidos e Irán podría ampliarse, podría disminuir. Vamos a hablar y también de lo que pasa en Venezuela porque afecta a la región. Y de eso vamos a hablar con el ministro del Interior, Euclides Acevedo, quien sabe mucho y bien de lo que ocurre en el mundo. Y también con un periodista venezolano a través de Skype, vamos a estar en contacto con él, Miguel Ángel Rodríguez. Y el último bloque vamos a hablar acerca de la renegociación del Tratado de Itaipú, un tema fundamental para el país. El 2020 y el 2021 son los años decisivos para esta renegociación. Va a estar con nosotros el presidente de la ANDE, el ingeniero Luis Villordo. Después de la pausa, inmediatamente el debate. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Óscar Orué, ¿cómo está? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Un placer saludarte y estar aquí contigo esta noche. Bueno, gracias por venir. Y para iniciar, ¿qué le parece si comenzamos saboreando un rico café Lavazza? Así bajamos un poquitito los decibeles y somos como Estados Unidos e Irán. Nos tranquilizamos un poco más. Y pagamos impuestos. De eso vamos a hablar enseguida. Lo distribuye Cafepar. Qué rico café Lavazza. Bueno, cuéntenos, ¿cuánto es lo que recauda la SET por impuestos que pagan los paraguayos anualmente? Y vamos a hablar en términos, en guaraníes, son 15 billones de guaraníes lo que recaudó el Estado paraguayo, especialmente la Subsecretaría de Tributación este 2019. ¿Solamente la SET? Solamente la SET. Estamos hablando aproximadamente de 2.200 millones de dólares en un año. En realidad fue una cifra histórica porque en el 2018 se había recaudado 13.7 billones de guaraníes, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una mejora de 10%. ¿Y cuántos ingresaron, cuántos nuevos ingresaron a pagar los Ingresaron impuestos? 69.000 contribuyentes nuevos en el 2019. Eso es importante la diferencia. Sí, una base tributaria importante de aumento y también eso se correlaciona a los controles, a la concienciación, a las campañas que hicimos. Hicimos en el 2018 y en el 2019 dos planes de regularización para la gente que tenía deudas con el fisco y eso sirvió porque bueno, fue flexible y de hecho hasta ahora existe ese plan hasta el 31 de enero. Aquellos contribuyentes que tienen deudas pueden financiarlas sin intereses hasta 36 cuotas. ¿Y de cuánto del total de lo que recauda el Estado es lo que recauda la SET anualmente? Y la SET recauda el 60% de la recaudación. 60%. El 40% recauda la Dirección Nacional de Aduanas. ¿El 40% de aduanas? Sí. Anteriormente, hasta el 2013, 2012, era al revés. La aduana recaudaba más que tributación. Sí, y eso a partir de ese año que te digo, ya se invirtió. 60% es recaudación de la Subsecretaría de Tributación y el 40% corresponde ya a la Dirección Nacional de Aduanas. Básicamente eso es lo que compone el ingreso bruto del dinero para el Estado paraguayo. El ingreso genuino, como se dice, es lo que se considera dentro del presupuesto como fuente de financiamiento 10, recursos genuinos del Tesoro, es lo que recauda tanto la Dirección Nacional de Aduanas como la Subsecretaría de Tributación. Y bueno, ¿y cuánto es el porcentaje que de todo esto se paga a los funcionarios públicos en salarios y gastos rígidos? El último reporte que tenemos es de cada 100 guaraníes que se recauda en tributos, ingresos genuinos, el 76 guaraníes va en salarios. Pero ahí hay que hacer una aclaración, Carlos, y es muy importante que también la teleaudiencia sepa. Cuando nosotros pensamos en el funcionario público, estamos pensando en aquel funcionario administrativo y en realidad hay una cantidad muy importante de médicos, de docentes y también policías, de fuerzas públicas, tanto militares como policías, ¿verdad? Sí. Y esos tienen crecimientos vegetativos anuales. Eso significa que cada año aumenta ese sector. Entonces, bueno, es 76. Lo ideal sería que en la misma medida en que aumenta
la cantidad de policías, médicos y docentes, aumente la calidad Por supuesto. de la calidad de lo que hacen los docentes, los médicos y la seguridad, Definitivamente, eso sin ¿verdad? duda. Es decir, debería ir acompañado uno de otro para que uno dijera qué ganas que tengo de pagar mis impuestos. Claro, de hecho, Carlos, y también a la audiencia, en este 2020 es un año demasiado importante para las finanzas públicas, porque estamos desarrollando dos cuestiones que hacen a la realidad. Por un lado, la reforma tributaria, la ley de modernización y simplificación tributaria. Después de 28 años estamos cambiando el sistema tributario nacional y se está dando mayor fuerza, mayor potencia a los impuestos directos. Y por otro lado, por primera vez se está implementando lo que se llama el presupuesto por resultados, que es una herramienta para mejorar la calidad del gasto, que es lo que todos queremos. O sea, no es solamente la ciudadanía, todos queremos que eso se mejore para que sea bien utilizados los recursos que se recauda en concepto de impuestos. De estos 2.200 millones que se piensa recaudar, si no es más, me imagino que puede ser más este 2020. Claro, nosotros en este 2020, nuestra estimación de superación es 6%. 6%. ¿Verdad? 6%, ¿verdad? Nosotros si llegamos a los 15 billones este año otra vez, yo creo que estamos bien. Ahora, para el 2021, nuestra estimación es de 350, 400 millones de dólares más. Producto ya de la nueva ley. Ajá. Bueno, pero y de todo esto que se aporta, ¿cuánto corresponde a empresas y el sector económico, el sector económico más favorecido en Paraguay? Bien, podemos, o sea, ese dato no tengo en mente ahora mismo. Lo que sí te puedo decir es que este año 2019, el año que cerramos con un aumento importante en el IASIS, por ejemplo, que es el impuesto a la renta de actividades comerciales, industriales y de servicios. Eso significó en términos nominales casi 20% de mejora. Tuvimos también en otros impuestos, solamente en el IRAGRO tuvimos un negativo, ¿verdad? Por el tema de la situación del agro a nivel nacional e internacional también. Y bueno, básicamente lo que ahora hacemos con esta nueva ley es potenciamos los impuestos directos, porque de ese porcentaje que yo te hablaba de la recaudación, el 60% de los 2.200 millones se recauda a través del IVA. Sí. El IVA es un impuesto indirecto y un impuesto traslativo, ¿verdad? Un impuesto al consumo. En realidad lo que nosotros queremos es que se recaude por los que tienen más, o sea, por las rentas, por los impuestos sobre las rentas. Entonces, esa es la apuesta que estamos haciendo con esta nueva ley, en el sentido de que un sector económico que tiene mayor capacidad contributiva pueda aportar más. Estamos hablando de los socios, dueños y accionistas de empresas, y estamos hablando del sector agrícola y pecuario, que no pagaba en base a su capacidad contributiva. Es una realidad, la gente sabe, y nosotros corregimos esto a través de la ley. Por suerte fue considerado en las cámaras. ¿Van a pagar más realmente lo que deberían pagar? Sí, yo creo que van a pagar más. De hecho, eso es lo que está. La ley tiende a eso. También el sector agroexportador, que bueno, que tenía una tributación negativa, sí, ellos van a aportar también más a partir de este año, porque ya no se le va a devolver el IVA exportador, que anteriormente, bueno, era un monto importante. Se te criticó muchísimo cuando se explicaba toda esta situación de todos estos nuevos impuestos que van a empezar a ser percibidos este año, sí, acerca de la situación de las yuyeras, de los vendedores ambulantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero va a ver si podemos enfocarnos bien en la consulta. Se habla de que la informalidad en Paraguay mueve 12.000 millones de dólares. Sí, no sé si es tanto. Pongamos 10.000 millones de dólares. Sí. ¿Verdad que no es tanto? Pero para comenzar, ¿cuánto estiman ustedes que es el movimiento informal que no paga impuestos? Que ese movimiento de contrabando, de muchos factores, según Hacha, está por los 12.000, 14.000 millones. ¿Cuánto estiman ustedes del gobierno? Yo te puedo decir, según los estudios que tenemos, 3 billones de guaraníes es lo que dejamos recaudar solamente en IVA. Solamente en IVA, ¿verdad? Dejan de recaudar. Dejamos de recaudar en IVA. ¿De qué sectores? De todo el sector, de todo el consumo en general. Eso significa el que vende sin emitir la boleta y sin estar en la formalidad. Eso es lo que tenemos nosotros registrado. Estamos terminando un estudio con el Fondo Monetario sobre el IRASIS, que es el impuesto a la renta, y sobre los otros impuestos, ¿verdad? Ahora bien, nosotros creemos que con esta nueva ley, como te dije, 350, 400 millones de dólares vamos a recaudar de más en este 2021. Eso va a estar blindado, eso no va a poder ser utilizado para pagar salarios, así como lo mencionabas al principio.
y eso va a dar una fuerte, tiene una fortaleza esta ley, ¿verdad? Que es el artículo 150 de la ley, en la cual solo podrá ser utilizado un fondo especial, está blindado para utilizar en salud, educación e infraestructura. Eso va a haber una partida presupuestaria que va a estar blindado, ¿verdad? Muchos me preguntaban, bueno, pero ¿cuál es la diferencia con lo que pasaba antes con los FONACIE, por ejemplo? ¿Verdad? Justo te iba a preguntar eso. ¿Cuál es la garantía de que efectivamente se use bien el dinero cuando que el FONACIE es un ejemplo de cómo la clase política Claro. revienta todo lo La que se le da? diferencia es que el FONACIDE fue utilizado bajo el principio de descentralización. Sí. Significa que se le transfiere a las gobernaciones y a las municipalidades. Bueno, ahí está, hay una deficiencia lastimosamente. Se repartió, bueno, no hay un... Impulsado por el Parlamento. Claro, lógico, o sea, nosotros tenemos que ver, la idea era buena, el efecto o la realidad no nos dice que fue lo mejor, Pero los la mejor controles son los que experiencia. fallan. También opino eso, ¿verdad? Ahora, esto sí va a estar blindado porque las instituciones de la administración central lo van a administrar, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Entonces es como que los niveles de control están mucho más fortalecidos en la administración central principalmente. Yo sé que la gente a lo mejor no cree bueno, y tiene dudas. A ver, explica otra vez para que la gente entienda bien. ¿Qué es lo que se va a blindar? ¿Y que se va a ir directamente o únicamente a educación, salud Y infraestructura. e infraestructura? El producto de la nueva ley, estamos hablando de un porcentaje, un promedio de 350 millones de dólares que van a estar blindados, bueno, que van a ser lo adicional que se recaude de producto de la nueva ley tributaria y que solo va a poder ser utilizado para educación, salud e infraestructura. Y van a haber partidas presupuestarias para poder hacer ese control. La idea es, lógicamente, la propia ley establece que no va a poder ser utilizado para gastos corrientes. Ahí te dicen, no, pero con una reprogramación o con un cambio. Bueno, van a hacer, sí. claro. Lo Entonces, hacen en el Parlamento. y bueno, Y una ley se cambia con otra ley. exactamente, pero hay un compromiso de parte del Ministerio de Hacienda para esto mantener. De hecho, nosotros, los niveles de inversiones este año a nivel gobierno aumentaron considerablemente. ¿Qué pasa con los años políticos? Y yo Y creo este que, es un año político. y este es un año político, el año que viene también, pero yo creo que tiene que haber un poco de esperanza y de confianza en la clase, no solamente política, sino principalmente en la clase pública, o sea, en los funcionarios públicos, en los que estamos hoy como autoridades, y realmente hay un compromiso fuerte de parte del Ministerio de Hacienda para que el dinero sea bien utilizado y sea controlado ¿Cómo se va? Y principalmente. bueno, ahí está, el control. ¿Cómo se va a controlar de que efectivamente esté blindado? ¿Y Porque- cómo se va a controlar que en el Parlamento una mayoría circunstancial que necesita de recursos no diga, no, espera, vamos a reprogramar esta cuestión? ¿Cómo van a hacer? Bueno, yo creo que esta discusión ya se tuvo en el Congreso cuando se trató la ley y fue discutido realmente. Entonces, yo creo que difícilmente haya un cambio sobre este artículo en particular que estoy mencionando. Y también dentro del Ministerio de Hacienda para el 2021 van a haber, como te digo, partidas presupuestarias especiales, lo que se llama dentro del presupuesto un organismo financiador específico para gastar sobre estos servicios que estoy mencionando, salud, educación e infraestructura, y principalmente el presupuesto por resultado nos va a dar la trazabilidad de cómo impacta el dinero gastado en la sociedad, ¿verdad? Ese es el nuevo enfoque que se le da, porque anteriormente teníamos lo que es el presupuesto por programas. El presupuesto por programa es vos gastabas. Claro. Ahora, pero doctor, en los papeles y en la teoría, lo que decía es bonito, Sí. es bello, es esperanzador. Ahora, en la realidad y en la ejecución es donde el control tiene que funcionar y donde el presidente debe dar muestras de que efectivamente esos fondos se van a blindar. De hecho, esa es la tendencia y eso es lo que nosotros establecimos, propusimos dentro de la ley y fue aprobado en el Congreso, fue discutido y fue analizado, porque justamente tener fondos cautivos para fines específicos hicieron que este proyecto en su momento fue aprobado en tiempo récord, ¿verdad? En menos de un año fue aprobada la Ley de Modernización y Simplificación Tributaria gracias al trabajo con el sector privado. O sea, ese fue el plus que tuvo esta ley, porque no es que lo hizo solamente el Ministerio de Hacienda, no es que solamente los técnicos analizaron, sino que se le dio participación al sector privado y eso realmente fue muy importante porque le dio, bueno, realmente hubo una participación directa, no solamente
del privado propiamente, sino también el gremio de los que ejecutan las leyes. En este caso, cuando hablamos de tributos, estamos hablando del Colegio de Contadores y el Consejo de Contadores también, ¿verdad? Entonces yo creo que eso le dio mucho más potencia a este proyecto de ley. Yo creo que es un año en el cual va a haber, es el desafío, es la buena utilización del dinero público y una buena recaudación. Y por otro lado también tenemos que esos fondos van a estar blindados y realmente ese dinero va a ser bien utilizado. Yo tengo no solamente la esperanza, sino la convicción de que eso va a suceder. Ahora, doctor, si vos le vas a sacar plata a gente que nunca pagó impuestos este año y que van a entrar dentro del circuito de la gente que paga impuestos, tenés que no solamente prometerle, tenés que asegurarle Claro. de que esos recursos se van a blindar y que después se van a usar en beneficio de ellos, en salud, en educación para sus hijos y sus nietos y también en mejor infraestructura en el país. Totalmente. Ahí es importante, Carlos, mencionar, nosotros exigimos como ciudadanos todos los derechos, pero también por el otro lado tenemos obligaciones. Sí. Y las obligaciones están en el aporte que tenemos que darle al Estado por esa capacidad contributiva. El que menos tiene, menos aporta. El que más tiene que aportar. Sí. Esa es la regla, eso es lo que dice la Constitución Nacional con relación a la capacidad contributiva. Quería desmentir el punto de que, bueno, a partir de ahora recién el yuyero, el lomitero va a pagar impuestos. Eso no es así. Desde el 2003 está el impuesto a la renta del pequeño contribuyente. Y eso ya estaba establecido hace 15 años, no es algo nuevo. ¿Cuántos figuran ahí aportando? Y bueno, yo ese dato no tengo ahora mismo, ¿verdad? Pero no estamos hablando de un universo muy importante. Ni siquiera llegamos a la cantidad de 100.000 contribuyentes respecto a eso. Y nosotros sabemos que la realidad es otra, ¿verdad? Tampoco va a haber este 2020 una persecución o un control. Nosotros este 2020 lo que vamos a hacer una campaña de concienciación, vamos a... Una transición. Una transición. Le vamos a demostrar que entrando en la formalidad tiene mayores beneficios. Y no solamente la inclusión financiera que decíamos, la lucha contra la usura, etcétera, sino también posicionarse, poder crecer, que esos microcomerciantes o microempresarios puedan expandirse. Esa es la idea, Claro. ¿verdad? Porque eso hace al desarrollo del país. Entonces, entrar en la formalidad siempre trae sus beneficios, porque ya se le coloca en el normal desempeño de la actividad económica. Es lo mismo, una persona que no tenga cédula no existe. Bueno, si no tiene la cédula tributaria, si no paga mínimamente, y nosotros le estamos dando reglas más claras, más sencillas, más fáciles y menos impuestos, porque ellos van a pagar menos impuestos, 1% sobre su facturación en el año. Entonces, estamos hablando de que se simplifica la ley, se simplifican las reglas y se hace más sencillo y más fácil. Y por otro lado te dicen, no, pero queremos que los ojeros paguen impuestos. Y bueno, hoy con esta nueva ley van a pagar más, ¿verdad? Eso también damos la garantía. Buscamos el equilibrio, buscamos que la equidad y la justicia tributaria esté por encima y esa es la línea en la cual estamos trabajando, Carlos. Bueno, está bien. Ahora, por otra parte, ¿qué pasó con el tema Petropar? ¿Cuándo se define el tema Petropar y la SED sobre ese conflicto que tuvieron, que primero Petropar estaba a favor de lo que decidió la SED, después recularon, después volvieron a recular otra vez? ¿Cómo está el tema con el tema Petropar y la posibilidad de que aumenten los precios de combustibles? Bueno, en principio lo que tenemos que aclararle a la ciudadanía es que desde tributación, desde el gobierno, no hay una intención de aumento de los precios de los combustibles. Nosotros lo que estamos buscando es un asinceramiento, que se asinceren realmente toda la cadena al momento de la importación y el expendio de estos productos. Lo que estamos viendo, mañana vamos a tener una reunión con Petropar, también la Dirección Nacional de Aduana, el Ministerio de Industria y Comercio, respecto a esto, y vamos a ver un poco, vamos a hacer el ejercicio de cómo podría ser esto sin que afecte el precio, lógicamente, y que se cumpla lo que establece la ley, ¿verdad? Tuvimos algunas diferencias, pero eso es normal dentro del Estado, porque lógicamente cada uno busca sus intereses y ellos como empresa buscan lógicamente el lucro. Pero hay una cosa, da la impresión de que el Ejecutivo anda descoordinado. Sacan una resolución, dan a entender ciertas cosas, supuestamente Petropar estaba acompañando, pero después Petropar dice no. Los del sector privado protestaron y ustedes aseguraban que Petropar estaba, que no iba a haber aumentos, pero después posteriormente Petropar retrocede y dice no, tiene razón el sector privado, pensamos lo mismo que el sector privado. Entonces
Entonces queda como que descoordinado casi quedaste como el mentiroso de la película. Sí, una realidad, hay que administrar realidad y hay que administrar también hechos, ¿verdad? Nosotros trabajamos, yo personalmente me reuní con la presidenta de Petropar y coordinamos y bueno, a sugerencia de Petropar es que hicimos el artículo con relación al gasoil, por Sí, ejemplo, exacto. ¿verdad? Eso es una realidad. Con relación al tema de las naftas, ellos nos dijeron que ellos no tenían ningún inconveniente, ninguna opinión, porque, bueno, eso ya estaba dentro de nuestro arbitrio. Nosotros hicimos lo que creímos más justo y más equitativo y cumplir la ley, o sea, eso es lo que nosotros buscamos. Bueno, pero después, bueno, a lo mejor ellos cambiaron de opinión, vieron, a lo mejor hicieron un estudio técnico más detallado. Eso realmente no puedo yo responder por qué ellos cambiaron de opinión, Carlos. En realidad Pero te hacen deberíamos... aparecer como que vos no hiciste el No, estudio acabado de la pero sí situación. hicimos con aduana, hicimos con industria y comercio, inclusive con la dirección de combustible, el Ministerio de Industria y Comercio nos reunimos, hicimos todo el estudio técnico y la realidad es que se tiene que abonar en base a lo que establece la ley y clarificamos la norma y la aplicación y lógicamente entendemos nosotros la posición del sector privado. Lo más fácil es trasladarle al consumidor final el precio. El precio, sí. ¿Verdad? Yo creo que vamos a hacer la fiscalización en los controles este mes ya. Y bueno, y vamos a ver. Pero ustedes tienen señales de que el sector privado está trayendo un tipo de combustible y está pagando impuestos por el más barato y hacen aparecerlo como el más caro. ¿Hay evidencias de eso? ¿Lo tienen? ¿Están analizando? ¿Ya tienen algunos lugares donde observaron ese detalle? Sí, tenemos. Estábamos dentro de las investigaciones también. ¿Y de cuánto más o menos estamos hablando de evasión en ese sentido? Ahí es importante, Carlos, mencionar, no hay evasión, ¿Qué hay? ¿verdad? ¿Qué hay Hay entonces? una especie de elusión. La A ver, elusión, explícale a la gente la diferencia, porque soy abogado. Sí. Entre la evasión y la elusión, ¿cuál es la diferencia? la evasión es, hay un acto en el cual a propósito se hace algo para mentir y pagar menos impuestos. Sí. O sea, hay actos sí. que se hacen. Para hablar en términos sencillos, la elusión es la forma legal de pagar menos impuestos. O sea, yo busco la forma de interpretar la norma en la posibilidad que a mí me favorezca y lógicamente Ahora, yo cumplo la claro, ley. pero si el consumidor final es engañado y en realidad está pagando por un combustible que no es el mejor, pero está pagando como el precio del mejor, entonces esa ilusión en qué se convierte. Claro, yo no sé si es eso lo que sucede. Yo lo que creo y lo que entiendo según lo que estudiamos es que ellos traen lo que es nafta, traen dos tipos de nafta. Traen la nafta virgen Sí. y la nafta catalítica se llama, Sí. que es de 91, ron de 91 octanos. Ellos mezclan y ella es otro producto. Desde el momento que mezclan, Le ponen aditivos y le compañía. ponen aditivos, desde el momento que le ponen etanol, es otro producto ya. Y el precio por el cual vende es otro. No es el mismo por el cual ellos tributaron al principio. Lo que nosotros decimos, es la ley que dice, la ley dice que a la primera enajenación, ¿verdad? El artículo 107 de la ley 6.380 dice que se va a interpretar como que una mezcla ya es otro producto. Ahora, pero Petropar hace lo mismo. Y bueno, y por eso estamos ahora en este momento haciendo los controles y verificando y corrigiendo una falta de claridad de las normas que anteriormente existían, justamente para que no exista esa ilusión que estamos mencionando. Hay que mencionar, Carlos, y a la ciudadanía, no es que hay evasión, no es que las empresas evaden, porque si no nosotros le tenemos que multar, Sí. ¿verdad? Lo que hay es una falta de claridad en las normas que hacen que ellos utilicen la ley o las normas de aplicación en la forma que a ellos les Y favorezca. eso no tiene sanción. Y estamos estudiando, estamos analizando. Porque te están vendiendo algo que no es lo que en realidad se está comprando. No, en realidad ellos no están pagando el impuesto por la venta que están haciendo el producto, porque ellos le dan mayor octanaje a través del etanol o a través de otro aditivo, por llamarlo de una manera, y ese producto están vendiendo a un precio mayor y ellos tributaron por un precio menor. Por un precio menor, claro. Entonces, eso es, no es que ellos dicen yo vendo un producto que no es el producto que vendo, o sea, no es eso, sino que es el tema al momento de la primera enajenación, o sea, al momento del expendio hay que ver, si yo me voy a cargar una nafta de 95 octanos, yo estoy pagando un promedio de 6.000 guaraníes o 5.800 guaraníes. Sobre eso yo tengo que pagar un 34%, o sea, la empresa tiene que pagar un 34% de impuesto, ¿verdad?
No es lo mismo pagar 20% de impuestos y no 34%. O sea, ese es el punto, ¿verdad? Y por eso ellos dicen que va a aumentar porque se le va a trasladar. En realidad, eso ellos deberían absorber, porque no es un impuesto traslativo. Claro, el presidente te preguntó sobre el tema. Hablamos con el presidente y dijimos... ¿Qué te dijo? ¿Y qué te dijo? Porque no estaba la presidenta de Petropar, parece que estaba de vacaciones. Él no pudo hablar con la no sé si habrá hablado después posteriormente por teléfono, pero cuando habló contigo, ¿qué te dijo acerca de esta situación? Que teníamos que trabajar en coordinación nuevamente con Petropar y analizar en todo el contexto. O sea, no, porque yo puedo tener una interpretación netamente tributaria, Carlos, o sea, como en mi cargo, ¿verdad? Y yo miro los números fríamente y a lo mejor, bueno, sí puede ser que pueda aplicar la ley desde el punto de vista de lo que corresponda a mi criterio. Pero hay que analizar otras variables, la situación económica, hay que analizar también si eso realmente va a significar un aumento en el precio de los combustibles. Entonces, eso tenemos que ver en un contexto más general y por eso es que ahora nos tomamos 45 días para poder determinar. El día de mañana tenemos una reunión justamente con Petropar y con todo el equipo de Hacienda y de Industria y Comercio y de Aduanas, y vamos a determinar eventualmente si es que se mantiene como está redactado el texto o si lo modificamos. Si se modifica. Pero hay una intención real del gobierno de no aumentar los precios de los combustibles, ¿verdad? Ojalá sea así. La gente pregunta también, y hoy hablaste mucho en más de 10 emisoras de radio acerca de todo este tema de los impuestos, qué va a pasar con Spotify, Netflix, Amazon y compañía. Bueno, ¿qué tipo de impuesto? ¿Quién va a pagar el impuesto por el que la gente use o se provea de las películas? Lo primero que hay que aclarar es que no es que por usar internet yo voy a pagar más impuestos. Solamente voy a pagar o se va a retener de la tarjeta de crédito un porcentaje de un coste adicional, por ejemplo Netflix o cualquier otro producto premium que yo esté pagando, una plataforma digital. Digital, sí. ¿Verdad? Entonces ahí sí se va a retener un 14,5%, 10 de impuesto al valor agregado y 4,5 de impuesto a los no residentes. Sí. ¿Eso a quién le retiene? No o sea, no es que se sube, no es que si vos pagas a vos se te va a aumentar, no. Se va a retener, te van a dar un comprobante de retención y eso se envía al extranjero y al momento de enviar al extranjero no se le va a enviar todo. Se va a quedar para el Estado, para el fisco, se va a quedar un 14,5% del monto que debería haberse enviado al extranjero. Eso no estaba legislado porque estamos hablando de que una ley de 28 ¿Ya se años. legisló? Claro, a partir de este año está vigente y a partir del 1 de julio ya vamos a aplicar las retenciones correspondientes. A partir del segundo semestre empieza a A partir del aplicarse. segundo semestre empiezan a aplicarse. Entonces, en caso de que nosotros tengamos cuentas y... Eso está reglamentado ya. Sí, está reglamentado. ¿Dónde uno puede ver la reglamentación? En el decreto de reglamento de la ley 6.380, 6.380, pueden ¿sí? entrar a la página web de la Subsecretaría de Tributación, ahí están todos publicados los decretos y también la página web del Ministerio de Hacienda. Ahora, lo que puede suceder, es decir, lo que puede suceder es que posteriormente Netflix, Amazon, Spotify aumenten su costo en Paraguay como producto de esta situación. Claro, hay que ver un poco, si yo pago 70.000 guaraníes de un poco más de $10, pago 70.000 guaraníes mensuales por mi cuenta premium o por Netflix, bueno, 10.100 guaraníes va a retener la operadora de tarjeta de crédito y eso va a depositar al Estado paraguayo, a la Subsecretaría de Tributación. El resto le va a transferir a... ahora, si la empresa quiere aumentar el precio producto de eso, bueno, va a aumentar 10.000 guaraníes probablemente, ¿verdad? Porque ese es lo que se le va a descontar o retener. Claro, en vez de pagar 70, va a pagar 80.000. Pero no se le va, o sea, no es que ese 14,5 ya se va a aumentar en el precio al momento de la aplicación. Eso va a depender de la oferta y la demanda, va a depender de la empresa si es que quiere alzar o no. Claro, lo que la empresa va a recibir en el extranjero es menos plata de lo que estaba recibiendo. Exactamente. Por el costo del servicio que está prestando. Así mismo. Esa es la realidad, eso es lo que va a suceder a partir del 1 de julio de 2020. Y probablemente la diferencia posteriormente se le vuelva a cargar. Y ahí otra vez un porcentaje, otra vez se va a ir otra vez al Estado y ahí esto va a empezar una suba, no sé hasta dónde va a parar. No, pero no tenés que ser tan negativo, Carlos. Esto es negocio. Esto es negocio. Claro, la oferta y la demanda, ¿verdad? El que ofrece menos precio a su servicio, lógicamente la gente cambia, ¿verdad? Y bueno, es así.
Es la economía digital. Lo que nosotros buscamos es el último país que está implementando reglas que tengan que ver sobre servicios digitales. Lo bueno de la ley, por ejemplo, es que si una empresa paraguaya exporta un software, por ejemplo, ya no va a pagar IVA, cosa que sí pagaba hasta el año pasado, ¿verdad? Todo lo que es la economía naranja, esta nueva ley le beneficia, ¿verdad? Estamos hablando de que si una empresa paraguaya hace una publicidad y eso se aprovecha en el extranjero y no acá en Paraguay, bueno, no va a pagar el IVA. Bueno, esas son las clarificaciones que se hacen en esta nueva ley. Y en realidad, como dije, hay un equilibrio y una equidad y justicia tributaria con esta nueva ley. Entonces, bueno, le invitamos a la gente a que realmente asista a nuestras capacitaciones, conozca un poco más de la ley, porque no es una cuestión solamente de la subsecretaría de tributación, esto es una ley que, bueno, que se discutió en el Congreso, que también a nivel privado lo hicimos muchísimas capacitaciones y seguimos haciendo toda esta semana y la semana que viene. Una sola cosa, el hecho de que se discuta en el Congreso no significa que salga la mejor ley, porque hay cada sopenco también en el Parlamento, son pocos los que realmente se salvan de las críticas. Y bueno, y hay que decirlo, simplemente porque pero lo bueno, Carlos, es que esta ley fue consensuada en un 85% con el sector privado y realmente estudiamos y analizamos toda la realidad económica. Entonces, es lo más justo y lo más equitativo que pudimos sacar. En realidad, si pensamos, no hay un aumento, en el IVA, por ejemplo, no hay un aumento, ¿verdad? Bueno, algunos sectores van a pagar un poco más y otros sectores van a verse beneficiados. Entonces, en realidad creo que esto le beneficia a nuestro país. Estamos hablando que después de 28 años estamos cambiando y realmente es un desafío muy importante para el Estado paraguayo. Así es que yo creo que este 2020 es un año en el cual vamos a demostrar realmente si es que... Y va a ser un año muy particular porque te puedo asegurar que en este 2020 la gente va a protestar y mucho, si es que se sigue mal usando el dinero que se le saca como impuesto. Lo más importante es que todo está publicado y cada vez la gente conoce y sabe más. Entonces, lógicamente, eso permite que la gente también, las autoridades nacionales, las autoridades de los organismos de entidad del Estado también cumplan lo que la ley establece en el sentido de utilizar correctamente los recursos. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por venir. No, por favor, Carlos. Gracias por dar la cara, que es muy importante siempre. Así que te agradezco la presencia. No, por favor. Nosotros te vamos a una brevísima pausa a la vuelta y estamos con el doctor Euclides Acevedo. Llegó a Bristol el verano de precios bajos. Sube la temperatura con ofertas increíbles. Aprovecha los descuentos imbatibles en televisores, celulares, mini componentes, aires split, heladeras, congeladores y mucho más. Escucha estas super ofertas. Heladera Midea blanca de 300 litros, precio normal 18 cuotas de 181.000 guaraníes. Ahora, precio oferta, 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Además, con todas tus compras participás de la promo. Vení y ganá 100 millones de guaraníes en efectivo. Sí, vos podés ser el ganador de 100 millones. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Llámanos al 519-4000 o escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Estamos en compañía del doctor Euclides Acevedo, ministro del Interior, pero hoy no vamos a hablar con el ministro del Interior acerca de lo que pasa en el país. En la última parte puede ser, pero vamos a hablar con él acerca de la situación de Venezuela, de la región y también de lo que pasa en ese enfrentamiento Estados Unidos-Irán. Y ya le saludamos. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Te quito de tu rutina de hablar del ministerio. Te voy a decir algo después. Un viceministro, un ex viceministro de opaca gestión, cuestionó por las redes que yo opinara sobre economía y se olvidó que yo fui ministro de Industria, sí. Mal o bien. Y en segundo término, si voy a seguir su lógica, él no podría hablar de cultura.
Pero bueno, peche cuña, Pero claro, es parte del trabajo. Por lo tanto, ya de entrada pido disculpas a la audiencia por no hablar del tema que compete a mi cartera. Bueno, también estamos en comunicación con un periodista venezolano y exdiputado en Venezuela, Miguel Ángel Rodríguez, un gran amigo, un hermano venezolano, a quien ya saludamos también vía Skype. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Mi querido Carlos, muy buenas noches. Saludos a ti, a toda tu audiencia y aprovecho de saludar al ministro del Interior, el doctor Euclides Acevedo. ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo está? Miguel Ángel, contanos por favor cómo está la situación en Venezuela. ¿Qué hay? Hay dos parlamentos, hay dos presidentes del parlamento. ¿Cómo está la situación hoy? ¿Quién es el presidente de la Asamblea Nacional? Bueno, el presidente de la Asamblea Nacional sin duda es el diputado Juan Guaidó, pero además no es solamente el diputado presidente del Poder Legislativo, sino también presidente interino de Venezuela, rejuramentado el día de ayer, ¿no? Bueno, doctor, ¿y usted qué piensa? ¿Quién piensa que es el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente de Venezuela? ¿Cómo se entiende esto que está ocurriendo en Venezuela? Bueno, creo que la respuesta lo puede dar Miguel Ángel, porque evidentemente tenemos un presidente asumido, un presidente electo de sospechosas elecciones y ahora tenemos dos presidentes parlamentarios, o sea, hay tres presidentes en Venezuela. Entonces, eso revela que hay, en el mejor de los casos, hay una crisis institucional. ¿Cómo salimos del tema? Miguel Ángel tiene la palabra. ¿Cómo se sale del tema, Miguel Ángel? Bueno, nada, el presidente Juan Guaidó ha dado una rueda de prensa la tarde de este martes en la cual ha pedido a todos los venezolanos aumentar la presión social. Puertas adentro, parece que el régimen de Maduro no quiere dar marcha atrás, no obstante, el hecho muy importante de que buena parte de los que suponen sus aliados, y me refiero a los presidentes de Argentina, de México, incluso Pedro Sánchez en España, le han indicado, aunque todavía a tono muy moderado, que ese ha sido un vehículo equivocado, el que tomó para desconocer la autonomía del poder legislativo y que esto lo va a llevar al aislamiento total. Entendemos que Nicolás Maduro, a través de sus colaboradores y de sus asesores, va a tratar justamente en las próximas fechas de declarar esto que mencionado el ministro Euclides Acevedo, de que tenemos una crisis institucional y en consecuencia va a tratar de adelantar unas nuevas elecciones parlamentarias que según la Constitución están pautadas para celebrarse a finales del año 2020. Es verdad, pero que en este instante político del país significan un asunto de interés de segundo piso, de segundo plano, puesto que la mayoría de los venezolanos están clamando por el cese de la usurpación en la que ha incurrido Nicolás Maduro y la celebración en condiciones probas, es decir, con nuevas autoridades electorales, con calificación de una observación internacional creíble para todos, de elecciones presidenciales. En consecuencia, el aumento de los apoyos internacionales, de las sanciones contra el régimen de Maduro y cualquier otra acción que pudiera venir de la comunidad internacional con el aumento radical, diría yo, ya que me lo están preguntando, de la presión interna de más del 80% de los venezolanos que quiere cambio ya, y ese cambio significa la salida del poder de Nicolás Maduro, van a ser el factor determinante. Son hechos por cumplirse, obviamente. Vamos a ver si se logra esa conjunción de esfuerzos. Ahora, Miguel Ángel, te cuento que Paraguay nuevamente ha vuelto a reconocer a Juan Guaidó como el presidente de Venezuela, doctor. ¿Cuándo se tomó esa decisión? Porque el presidente lo escribió en su cuenta de Twitter. ¿Cuándo, y cómo lo discutieron? ¿Cómo lo analizaron ustedes en el gobierno? Bueno, antes de que yo ingresara al gobierno, el gobierno del presidente Abdo había resuelto como consecuencia del acuerdo de Lima, luego con el encuentro de Cúcuta se fue legitimando y bueno, ustedes saben que fue recibido acá el señor Guaidó, con lo cual se le dio la legitimidad regional por lo menos, salvo la Argentina ahora con Fernández, como dice Miguel Ángel, después está el respaldo de México. Lo de España se explica porque al comienzo no estaban de acuerdo, gobierno, claro. Pero Pedro Sánchez, al aliarse con
Iglesias, de Unida Podemos, que tiene vinculaciones carnales con Venezuela, con el gobierno de Maduro de Venezuela, obviamente la posición es mucho más flexible, por no decir oportunista, pero está en un zapato chino el señor Maduro, sin ninguna duda. Ahora, Miguel Ángel, ¿cómo toman ustedes en Venezuela estas decisiones de Paraguay y otros países de seguir apoyando a Juan Guaidó? Y también, ¿cómo toman esta posición un tanto ambigua de Argentina? Por una parte, en el Grupo de Lima cuestionan la forma como actuó Maduro contra los asambleístas, y por otra parte, hoy nomás comunican que le quitan la representación a la representante de Guaidó en Argentina como en su relación con Venezuela. ¿Cómo lo toman ustedes? Bueno, a lo primero que preguntas, yo te tengo que responder desde el agradecimiento a través del ministro de Interior, el doctor Euclides Acevedo, al doctor Abdo, el presidente paraguayo, por mantener su línea firme, alineada con la mayoría de los países de América Latina, de reconocer que hubo una crisis institucional a principios de 2019, que incurrió en usurpación de funciones Nicolás Maduro y que cumplió su deber como presidente del Congreso de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, desde el 23 de enero del año pasado, de asumir, como le demandan las leyes, la presidencia interina. Eso es ser serio. Eso es ser demócrata, eso es además en atención a la crisis humanitaria que vive Venezuela, que de trasfondo tiene la destrucción económica del país y la comisión de gravísimos delitos contra los derechos humanos, estar en consonancia con lo que demandan en estos tiempos en cuanto a democracia, en cuanto a respeto a los derechos humanos y, digamos, valores que son universales. El tema de Argentina te lo planteo en el siguiente término. Primero, desde antes de tomar posesión Alberto Fernández, que es obviamente compañero de fórmula, el presidente llevó de compañera de fórmula a Cristina Fernández de Kirchner, bueno, amiguísima de Hugo Chávez, amiga de Nicolás Maduro. No obstante, dijo que la posición del gobierno de Alberto Fernández iba a ser respecto de Venezuela la promoción de elecciones libres, sin que hubiera líderes proscritos, sin que hubiera partidos políticos proscritos. Es decir, que se apoyaran además con la observación internacional requerida. Observación internacional requerida, es decir, no la asistencia del grupo de amigos del régimen de Maduro para que, confirmaran lo que a Maduro le diera la gana y sus representantes en el Consejo Nacional Electoral decir como resultado de cualquier evento electoral. Antes de lo ocurrido en el Parlamento, el propio Alberto Fernández, en una entrevista con un medio internacional requerido en respuesta sobre Venezuela, había dicho que el tema de los derechos humanos no tenía ideología y que él entendía que Nicolás Maduro y el gobierno de Venezuela habían desatendido mucho el tema de los extremos democráticos y los extremos del respeto a los derechos humanos. En consecuencia, ha sido cuidadoso. No termina de reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, aunque en calidad de interino, y es por eso que destituye a su representante diplomática, que sí había sido aceptada por Mauricio Macri. Pero, repito, el domingo en la noche, la Cancillería de Argentina, lo cual supone que recoge el acuerdo del presidente Alberto Fernández, repudió los actos contra la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, y advirtió a Nicolás Maduro que el camino era equivocado, este camino de violación de los derechos humanos que comprendía no solamente las agresiones a los diputados y el hecho de haberle saboteado, de haber intervenido en su autónomo protocolo de instalación y elección de la Junta Directiva, sino que además fue un poco más allá el gobierno de Argentina y repudió la violación de los derechos humanos consistente en haber agredido, como han mantenido agredidos durante todos estos días, a los medios de comunicación, a los periodistas en general, que no responden a la línea propagandística de Nicolás Maduro. Bueno, perfecto. Doctor, ¿qué espera usted que ocurra en Venezuela? Para ir cerrando con Miguel Ángel y seguir nosotros charlando después de Estados Unidos de Irán. Ya, yo me acuerdo, Miguel Ángel recordará el famoso pacto de Punto Fijo, que tenía por sobre todas las cosas el compromiso de todos los partidos. Punto Fijo porque era
la quinta de Caldera, se llamaba Punto Fijo, donde los principales partidos y otros acordaron sobre la necesidad de la estabilidad democrática en Venezuela, que es lo que nosotros queremos, que Venezuela, a través de los venezolanos, sin ninguna injerencia extranjera, recupere los cauces institucionales y, como dijo muy bien Miguel Ángel, no llegar a los extremos de no atender a los derechos humanos, que su vigencia es absolutamente incuestionable. ¿Usted cree que lo que está pasando entre Estados Unidos e Irán en este momento podría tener su rebote y su repercusión en Venezuela, teniendo en cuenta que a Soleimani, el general iraní, se lo vincula también con viajes a Venezuela durante el gobierno chavista? ¿Usted cree que eso podría tener repercusión en Venezuela? Bueno, yo no quiero ser un pronosticador meteorológico con margen grande de equivocación, pero más que lo de Irán me preocupa lo de Rusia. Rusia retira a su principal empresario militar de Caracas porque Maduro no paga las cuentas. Rusia, no sé si le va a soltar la mano o no, pero le está notificando, y esto ya es el mundo de la especulación de las agencias, ¿sabes qué, Trump? Yo no te jodo en Venezuela, vos no me vayas a joder en Ucrania. O sea, hay algunos juegos que hacen que tarde o temprano los intereses, van a tener que ir definiendo la autonomía del pueblo venezolano. Ahí hay mucho interés, hay oro, está la cuenca del Orinoco, ya, y está el propio estado de Texas también, de que depende mucho del petróleo venezolano. Pero yo creo que independientemente de eso, a la hora de la verdad, la movilización popular y la decisión ciudadana inclusive está por encima de estas operaciones de las agencias que tanto le gusta a mucha gente. Bueno, Miguel Ángel, esto que dice el ministro del Interior, Euclides Acevedo, ¿coincidís totalmente? No, además, bueno, me encanta poder estar triangulado en comunicación con alguien que conoce tanto como que hasta la quinta, la residencia del doctor Rafael Caldera, expresidente social cristiano, se llamará Punto Fijo, y de allí el pacto de alternancia en el poder, que ha sido completamente abatido desde que este régimen llegó al poder en el año 1999. Sí, coincido. Y coincido, pero además quiero responder el tema de tu pregunta sobre la repercusión del conflicto de los Estados Unidos con Irán. Por supuesto que va a tener repercusiones. De hecho, tanto lo sabe el régimen de Maduro que sus más destacados alfiles incluso han jurado venganza a la muerte de Soleimani durante las últimas horas. Y por supuesto que también coincido en que de mayor valía en lo fáctico tiene el tema con Rusia. Y valga la oportunidad, ya que él ha explicado, digamos, las implicaciones, para recordar que como tenemos esta crisis planteada con el Poder Legislativo, con la Asamblea Nacional, el presidente Vladimir Putin hace algunos meses le dijo cara a cara a Nicolás Maduro que tanto lo reconocía él como presidente de Venezuela, como representante, jefe del Poder Ejecutivo, como reconocía a Juan Guaidó como presidente del Poder Legislativo y a la Asamblea Nacional como órgano legítimo, que debía tener respeto. Rusia no ha, tomado posición durante las últimas horas sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, pero habiendo China hecho una suerte de tienda aparte, ¿no? China, a la que el régimen de Maduro puso que al Tesoro Nacional deberle prácticamente el alma, y Rusia, habiendo adoptado estas decisiones de última hora, pues sin duda que estos movimientos en el ajedrez internacional van a tener muchísima importancia, pero como bien dijo el ministro Euclides Acevedo, esto no tendría ningún tipo de repercusión si la presión interna no sube a grado extremo. En las próximas horas va a haber actividades de calle. El próximo martes vamos a tener otra vez una situación sumamente difícil, dado que el presidente Guaidó ha pedido acompañamiento de la ciudadanía para ir nuevamente al Palacio Federal Legislativo, y el número 2 del gobierno, Diosdado Cabello, ampliamente conocido en el mundo por los señalamientos que le vinculan con el narcotráfico y el lavado de dinero internacional, también ha llamado a sus leales a que vayan al Palacio Federal Legislativo. En fin de cuentas, creo que todo parece indicar que van a buscar situaciones de alteración tal que le puedan servir a Nicolás Maduro para que diga
fungiendo de jefe de Estado, que tiene que intervenir, obligado por la Constitución, declarar una crisis grave institucional y hacer que se adelanten las elecciones parlamentarias. Miguel Ángel, muchísimas gracias por este tiempo, hermano querido. Muchas gracias por esta conversación y pintarnos lo que vive Venezuela hoy día. Muchas gracias por este tiempo, Miguel Ángel. Muchas gracias a ti. Saludos al ministro Euclides Acevedo y mucho cariño a toda tu audiencia allí en Péndulo y en Unicanal. Un fuerte abrazo. Gracias, Miguel Ángel Rodríguez, periodista y exdiputado venezolano. ¿Vos sabés que este mundo del escenario internacional tiene tantos protagonistas, tiene teloneros, tiene guionistas, tiene extras, tiene actores de primera, tiene reparto de todo tipo? Y a veces mucha gente dice, ¿pero qué tenemos que ver nosotros cuando mi urgencia que viene de la inequidad social, no tengo el dinero para el súper, la cuota del auto, de la casa de los chicos, y tiene que ver, Sí, tiene que porque ver. vivimos un mundo internacionalizado y ese bichito que tenés ahí cambió la mentalidad de la gente y hizo cambiar también la lógica del mundo. Entonces, cuando nosotros nos preocupamos de lo que pasa en Venezuela y la repercusión que pudiera haber existido o que va a existir como consecuencia del evento de Bagdad de la semana pasada, tiene que ver también con nosotros. Y casualmente uno de los mejores analistas en esta materia, el coronel Edgar Servín, que es abogado, es un oficial de inteligencia y creo que es un buen asesor en materia de política pública de seguridad, propone una cosa muy interesante. Habiendo seguido de cerca, que nadie lo sigue de cerca, o nadie se entera de lo que acordamos en Foz de Iguazú, sería no desatendible por parte del gobierno paraguayo una cumbre en Ciudad del Este con el ministro Moro y el director de Itaipú, el general Silva Luna, que no está ahí para poner orden cerrado a Itaipú, sino que está ahí para negociar el 2023 y no me cabe ninguna duda que es un servidor de las agencias del Brasil. Es decir, yo creo que es importante que la ciudadanía tenga una visión cosmopolita de lo que pasa en el mundo y particularmente en nuestra región. Y hoy hablábamos, Sí. tenías mucho acierto, cuando decía, ¿cuántos años va a cumplir? Casi 25 o 30 años de Mercosur. Jamás nos hemos planteado una política de seguridad hemisférica que resulta que ahora descubrimos de repente la pólvora, con la diferencia que a lo mejor la pólvora ya está húmeda. Así Entonces, creo que el abordaje no solamente es delicioso desde el punto de vista hipotético, sino que es necesario desde el punto de vista político. mismo. Doctor, ¿vos crees que decir, esta zona en esta zona pueden ocurrir hechos que puedan comprometer la seguridad en la triple frontera o de Paraguay y Argentina? Ya pasó lo de AMIA. ¿Crees que pueda suceder otro como un castigo al imperio norteamericano afectando su interés en esta zona? Siempre puede suceder. No nos olvidemos que el gran capataz de la potencia número uno, capataz digo con todo cariño, es el Brasil, por no decir que es el mejor aliado que tiene Estados Unidos, y particularmente Bolsonaro. Y cuando tiene de vicepresidente al general Mourão, que tiene una vinculación muy estrecha con el Departamento de Estado, obviamente, si yo no te puedo golpear a vos, le voy a golpear a tu vecino. Claro, o a tu aliado. Claro, y si yo a vos no te puedo demandar la deuda que tenés conmigo, le voy a reclamar a tu garante. Entonces, une con flecha, obviamente se le puede impactar golpeándole al Brasil. Y el Brasil tiene vinculaciones carnales con nosotros en Itaipú. Itaipú es un interés Estratégico. Claro. Entonces, cualquier agencia o cualquier Estado que tiene una concepción integral de la seguridad, porque un Estado se fundamenta en la seguridad, si no, no existe, tiene que tomar todas las medidas preventivas, evitando, aunque sea remota la posibilidad,
Siempre hay que adelantarse. Nunca nos equivocamos por anticiparnos. Siempre nos arrepentimos de no haber tomado las medidas a tiempo. A tiempo, sí, efectivamente. La última pregunta, doctor. Esto que dijo Trump, ¿le sorprendió la forma como se expresó hoy después del ataque que sufrió? Claro, para nada. Lo que y pasa, del nuevo ataque que sufrió hace instantes nada más. Claro, para nada. Resulta que el lenguaje de las agencias no se compadece del lenguaje del ciudadano común. Exacto. Porque se conectan entre sí, pactan entre sí, y siempre pongo el ejemplo. Los americanos y los vietnamitas se mataban en el delta del Mekong. En ese mismo instante, Le Duc Tho y Kissinger se reunían, no en un kiosco, se reunían en el Hotel Jorge V de París. Y lo que es peor, tantos murieron vietnamitas como norteamericanos, ambos premios Nobel de la Paz. Joder, como dirían los españoles. Quiere decir que hay unos andariveles que nosotros desconocemos, o conociéndolos, se cumplen independientemente de nuestra voluntad. Entonces el señor Trump, cuando dice, bueno, está todo muy bien, después dice, ¿sabe qué? Ya transana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay intereses superiores. No se están peleando por una hectárea de mandioca, están peleando nada más y nada menos por la reserva petrolífera más importante del mundo. Y bueno, el Irán no es precisamente efervescente como los árabes, es mucho más estratégico, más... Darío el Persa, su enemigo Alejandro Magno, inventaron el álgebra, el ajedrez, el pensamiento y la poesía mesopotámica. Obviamente no van a actuar porque sí nomás, y si es una potencia atómica, no es porque su clase política sea analfabeta. Y le trajo con Ayatollah Iñarandúa. Bueno, pero esto, vos no crees, por último, ¿no crees que esto escale a más violencia? No, creo que no. Creo que este mensaje de Trump es altamente elocuente y aunque digan que la venganza será interminable, bueno, esa es una respuesta político-religiosa. Sí. Independientemente de que el mundo musulmán está dominado por los sunitas, los chiitas siguen siendo los que dominan el Irán hace mucho tiempo y bueno, tendrán que recurrir a la Sunna, que es una especie de Talmud coránico donde se recopilan todas las interpretaciones de los gestos y de las anécdotas del profeta Mahoma. Doctor, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por escuchar cosas que a lo mejor les importa un comino. No creas. Muchas gracias, doctor. El doctor Euclides Acevedo, ministro del Interior. A la vuelta de la pausa, el ingeniero Luis Villordo, presidente de la ANDE. Vamos a hablar con él sobre las negociaciones con Itaipú. Estratégicas, fundamentales para el país. Fantástico. A la vuelta de la pausa. Llegó a Bristol el verano de precios bajos. Sube la temperatura con ofertas increíbles. Aprovecha los descuentos imbatibles en televisores, celulares, minicomponentes, aires split, heladeras, congeladores y mucho más. Escucha estas super ofertas. Heladera Midea blanca de 300 litros, precio normal 18 cuotas de 181.000 guaraníes. Ahora, precio oferta, 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Además, con todas tus compras participás de la promo. Vení y ganás 100 millones de guaraníes en efectivo. Sí, vos podés ser el ganador de 100 millones. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Llámanos al 519-4000 o escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal? Buenas noches, ingeniero Luis Villordo. ¿Cómo está? Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Muchas gracias por la invitación. Una vez más, estamos aquí disponibles, transparentes para hablar de todo lo que sea necesario. Bueno, me llamó la atención y tengo que decir esto. Acaba de ocurrir, hubo un cruce entre el ingeniero Villordo y el ministro del Interior. Y el mensaje que le deja el ministro del Interior, de que los técnicos son los que tienen que manejar la agenda de las negociaciones. ¿Qué significa? Me llamó la atención ese mensaje que le deja el ministro del Interior y tal vez no debería contarlo, pero como me llamó la atención... Como sucedió recién, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué le parece bueno, eso? En realidad que somos amigos con el ministro hace tiempo, compartimos algunos foros en común, ¿verdad?
Y yo creo que el mensaje realmente es contundente, que estos asuntos son técnicos, Carlos. Y estos asuntos técnicos realmente el mejor ámbito donde se puede tratar, donde se puede discutir y donde se puede evaluar realmente las implicancias en el ámbito técnico. Realmente ha quedado de alguna manera verificado de que cuando las cosas salen del ámbito técnico, entendemos que también son importantes, pero tratarlo esto en un ambiente de camaradería, de amistades, de que exista un entendimiento técnico, creo que es lo mejor que puede existir. Ahora, y dentro de todo lo técnico, ¿qué es lo que Paraguay debe negociar en el anexo C? Bueno, la conducción está en las manos de la Cancillería Nacional. En nuestras manos está precisamente el asesoramiento técnico y está el apoyar en todo, digamos, la ANDE, como estamos dentro de dos grupos de estudios, dos grupos de apoyo. Uno de ellos es el grupo técnico y el otro es el grupo comercial, que realmente de alguna manera vendrá a definir el norte principal de la negociación, y posteriormente el grupo económico, que está liderado por el Ministerio de Hacienda, tendrá que alinear las mejores opciones de manera a obtener la mejor rentabilidad y la mejor ganancia para el Paraguay. Pero desde el punto de vista técnico, usted que es el presidente de la ANDE y va a estar ahí seguramente en la mesa de negociaciones si continúa al frente de la entidad, obviamente. ¿Qué es lo mejor para Paraguay desde el punto de vista técnico? Es complicado, Carlos, adelantar posiciones. En realidad que tenemos que verificar en un amplio espectro todas las alternativas viables y todas las alternativas, haciendo un poco de futurología, que se podría presentar más adelante, ¿verdad? Porque de alguna manera tenemos que ensayar determinadas condiciones técnicas futuras de cómo el Paraguay, cuál sería la mejor opción para el Paraguay, para la ANDE, pero en realidad es el Paraguay, porque en realidad que la ANDE forma parte del subconjunto, digamos, porque acá lo importante es como Paraguay es que tenemos que salir en una condición, digamos, ventajosa, en una condición técnica razonable, capaz de que el grupo económico pueda generar la mayor rentabilidad para el país. Ahora, le escuché a algunos técnicos señalar que estarían satisfechos si el acuerdo llega a generar la posibilidad de que los 2.000 millones de dólares que creo que es lo que podrían repartirse Paraguay y Brasil una vez que se paguen todas las deudas de la Itaipú en el 2023, pudieran ser 1.000 millones para Paraguay y 1.000 millones para Brasil. Ese es sería uno de los objetivos. Podría ser uno de los objetivos precisamente propuestos, ¿verdad? Tenemos que tener presente de que la tarifa es una consecuencia de los costos. Sí. Y los costos definitivamente que están compuestos mayormente por los préstamos internacionales que han apalancado la construcción de la binacional, que actualmente rondan aproximadamente el 62% digamos, de todos los costos corresponden a los gastos de los préstamos, los intereses más la amortización. Estos valores están alrededor de los 2.700 millones aproximadamente, 2.300 millones aproximadamente, o sea de que realmente vamos a tener una situación de que de mantenerse la tarifa deberíamos generar para mantener estos 2.000 millones aproximadamente, 1.000 millones para cada país, deberíamos, digamos, tener una nueva configuración del costo de la central, del costo de los componentes para mantener ese nivel de ingresos, de tal manera que podamos tener estos 1.000 millones para cada país. Pero en caso de que no pueda llegar a suceder eso, definitivamente el costo de la Itaipú, de la tarifa, indefectiblemente irá a bajar y estos 2.000 millones no existirán. No existirán. Así, es una de las situaciones. Sí, una de las alternativas. Una de las alternativas que se puede manejar, exactamente. Bueno, Paraguay va a tener la posibilidad de seguir vendiéndole a Brasil la energía que no consume, o definitivamente vamos a consumir lo que nos corresponde. Nosotros tenemos que plantearnos definitivamente el escenario de
porque eso no forma parte de la revisión del anexo C. Ahora lo que básicamente está siendo verificado en este momento, ¿verdad? Es lo que determina el tratado, es la verificación compulsoria del costo de tarifa. Es decir, la revisión del anexo C significa básicamente definir el nivel de la tarifa y todos sus componentes. Entonces, esto es lo más importante. Entonces, decir si vamos a venderla al Brasil forma parte ya del tratado. Entonces, es una alternativa no solamente de revisar el anexo C, sino también revisar, digamos, el propio tratado de la ITPU binacional. De tal manera, porque el artículo 13 del tratado de la ITPU binacional, básicamente hoy día, todo aquello que no consumimos, necesariamente por tratado, la contraparte tiene el derecho de adquisición de esa parcela de energía, de ese montante de energía. ¿Eso no va a variar después del 2023? Es la oportunidad de revisar y de verificarse en este momento. Ahora, no forma parte de la revisión del anexo C, pero ciertamente el Paraguay o el Brasil pueden plantearlo en cualquier momento. De hecho, se lo puede plantear porque no tiene ningún plazo para que se plantee, pero es la oportunidad perfecta para poder plantear la revisión de determinados aspectos del Tratado Binacional. Ahora, ¿quiénes son los que hoy casi tienen seguro, se asegura su presencia en la mesa de negociaciones? El canciller, obviamente, usted, el presidente de la Itaipú, ¿y quiénes más? El canciller, el ministro del MOPC y el de Obras Públicas y Comunicaciones, sí, Arnoldo Vins, y el viceministro de Minas y Energía, Carlos Saldívar. Son los 6 que tienen prácticamente asegurado su presencia en esa mesa de negociaciones. Son los 4. ¿4? ¿Usted? El canciller, ministro de Obras Públicas y el ministro de Minas y Energía. Exactamente, así mismo. ¿Y el director de Itaipú? El director de Itaipú no forma parte. ¿No forma parte? No forma parte. Ajá. ¿Y por qué todavía no se nombra al resto? ¿Cuál es la estrategia? ¿Por qué no se tienen los representantes de todo, pero es decir, se tienen las entidades, pero no se tienen los nombres de quienes van a representar a esas entidades? De hecho, está conformado, en realidad entiendo yo que se trata de una conformación, digamos, institucional, donde las personas que deben ser nombradas, evidentemente que van a ser nombradas posteriormente dentro digamos, del decreto o de algún otro instrumento determinado por la Cancillería. Pero están determinadas las instituciones, es un modelo, digamos, de cómo armar el equipo de tal manera que sea una cuestión institucional. Entonces así también los grupos de estudio, el grupo de estudio técnico, el grupo de estudio jurídico, el grupo de estudio económico y el grupo de estudio comercial, precisamente están definidos también no por nombres, sino por las instituciones. Entonces son las instituciones las que van a posteriormente a nombrar y van a incorporar las personas que van a estar dentro de los grupos de estudios. Ahora, mucho se comenta de la importancia que estén los mejores preparados, sobre todo los técnicos, los que entienden la materia. La clase política no va a desaprovechar la oportunidad de estar representado en esa mesa de negociación. Y también corresponde. Claro, exactamente. También corresponde. Pero las críticas ya hablan de antipatriotismo, de que va a estar lleno de antipatriotas el grupo, que van a defender probablemente más los intereses de Brasil que del propio Paraguay. No, eso es etcétera, imposible, etcétera, que se podría repetir lo que sucedió con la contratación de potencia, que finalmente muchos consideran que la contratación de potencia es exactamente lo que Brasil planteaba antes de que se deje sin efecto la firma del pacto. Bueno, ¿qué le responde usted a la gente que tiene esa desconfianza, ingeniero? Mira, yo le respondería que realmente las personas que van a representar son personas paraguayas, son personas patriotas, y si hablamos de lo que se había, digamos, del resultado del acuerdo del 13 de diciembre, es totalmente diferente de lo planteado anteriormente. Anteriormente se venía planteando varios otros aspectos, como, por decir, el tema del embalse, que nos abordó en el acta del 13, del contrato con la Electrobras del 13 de diciembre. ¿Y qué pasó con el tema del embalse? No se abordó, hemos abordado únicamente el tema de contratación de potencia. Entonces, definitivamente no podemos hablar de antipatriotas, porque realmente nos hemos abocado únicamente a cumplir exactamente el mandato, vamos a decir así, del acta del
1 de agosto, que determinaba que las reuniones vuelven al ámbito técnico, donde se irá a contratar únicamente, donde se irá a definir el cronograma de potencia del 2019 al 2022. Y básicamente te diría, el 2019 fue regularizado, la contratación del año 2020 es una contratación que ya está siendo utilizada y básicamente se ha definido una contratación anticipada con 2 años de anticipación. Exactamente, pero se definieron de acuerdo a lo que Bolsonaro había expresado que debería ser, que deberían figurar el crecimiento vegetativo que Paraguay va a tener. Y bueno, casualmente contempló todo eso, el pacto, el acuerdo al que se llegó de contratación de potencia. ¿En qué finalmente eso la gente dice, bueno, qué es lo que pasó acá? Carlos, yo te puedo decir, te puedo explicar de una manera muy sencilla. Si nosotros tenemos la seguridad de que el costo de energía eléctrica no va a aumentar en tu casa, no va a aumentar para el industrial que nos está viendo, ¿qué significa eso? Que las condiciones de contratación de potencia no han variado. ¿No variaron o asume el Estado o el gobierno asume? No han variado y básicamente las mismas condiciones de contratación que se venían contemplando desde el año 2007 con aquellos instrumentos famosos que todo el mundo conocemos como la resolución CADOP 170 y el instrumento de compromiso del 31 de diciembre del año 2007 que básicamente te definen el nivel de contratación, el cronograma de contratación y el nivel de facturación. Si no varió la cuenta de energía en tu casa, significa que los resultados han sido óptimos. Entonces podemos garantizar de que realmente las negociaciones fueron llevadas y defendidas patrióticamente. Ahora, pero hay muchas mentiras en lo que se dice. Cuando usted dice esto, bueno, entonces alguien está mintiendo. Mira, mienten algunos medios, mienten algunos políticos. A ver si usted nos explica. Mira, yo te diría que queda muy mal decir que se miente, ¿verdad? Porque realmente creo que no hay mentiras, sino que hay desinformación. Creo que hay una desinformación. ¿A propósito? No, creo que hay una desinformación. ¿O se malentienden las cosas? Se malentienden determinados técnicos cuando explican un poco la parte que realmente le lleva a los periodistas a confundir, ahí los medios periodísticos. ¿Y cuál sería el interés de esa gente técnica que entiende el tema para confundir a los medios, a los periodistas, a los medios y a la ciudadanía? ¿Cuál sería el interés? Mira, yo te diría que no sé, tendríamos que preguntarles a ellos, pero básicamente, como te digo, si las condiciones de contratación, si tenemos la seguridad de que la tarifa de energía eléctrica no aumenta en tu hogar, no aumenta al industrial, básicamente nos lleva a la conclusión lógica que las condiciones de contratación han sido óptimas. Entonces, desde antes no vamos a mentir, evidentemente que es imposible, pero las informaciones, como te diría, las informaciones técnicas, considerando que realmente son complejas, siempre son opinables. Y opinar y tergiversar están muy cerca unas de otras. Ahora, ingeniero, le vuelvo a preguntar, ya le había preguntado al inicio, ¿vamos a ser capaces de usar toda nuestra energía o nos conviene seguir vendiéndola al Brasil por algún tiempo más? ¿Cuál es, si tiene que sopesar esas dos alternativas y posibilidades, cuál sería más beneficiosa para Paraguay? Tenemos un grupo dentro del decreto de que se determina la conformación de este grupo. Existen 2 grupos técnicos muy importantes. Uno de ellos es el técnico y el otro de ellos es el comercial. El comercial, sí. El comercial básicamente te diría lo siguiente. El año pasado, ¿cuánto hemos recibido en concepto de cesión de energía? 295 millones de dólares. Entonces nosotros tenemos que configurarnos y decir, ante la situación hipotética de que yo consiga vender en el mercado y ganar más de 295 millones de dólares, es una situación que voy a vender, entonces iría a plantear algún modelo que me permita vender mi energía al Brasil o a terceros países. Ahora, por el momento solamente al Brasil. Por el momento solamente al Brasil. Por el momento existe una, digamos, una sesión, claro, pero una como no sesión tenemos la forzada, interconexión ni los medios, los equipamientos para venderles a otros países, nos queda solamente Brasil. Nos queda solamente Brasil, pero ahí yo te diría lo siguiente, primero tenemos que ver un poco el mercado a futuro. ¿Queremos vender? Queremos vender. Claro. Perfecto. Entonces tenemos que configurarlo.
¿Hasta cuándo podemos vender? Exacto. ¿Cuándo nosotros vamos a necesitar energía? Nosotros hemos estado... ¿Y hay estudios de eso? Tenemos estudios, justamente vamos a socializar a través de la página web, porque de alguna manera nosotros ya hemos iniciado internamente los estudios y aproximadamente allá por el año 2030 ya nos sale que definitivamente nosotros estamos Vamos a en consumir una crisis, lo que no corresponde. Estamos en una crisis Estamos de en una potencia, crisis. de potencia. Y en el año 2035 aproximadamente estamos con una crisis de energía. Entonces ahí nosotros tenemos que ver, ¿queremos vender? Sí queremos vender. ¿Cuánto tiempo podemos vender? Exacto. ¿Podemos contratar? ¿Cuál es la garantía que realmente nos da con quién vamos a contratar? Si vos querés vender, yo necesariamente necesito un compromiso tuyo, Carlos, de que me vas a pagar, no sé, en vez de 295 millones, 500 millones. 500 millones por los siguientes 4 años. Por los siguientes 4 años. 4 años, sí. Entonces, esas son las configuraciones que el grupo precisamente comercial deberá evaluar y recomendar y verificar los ¿Y en escenarios. cuánto tiempo se tiene que hacer esa recomendación? Porque eso va a formar parte de la negociación. Forma parte de la negociación y forma parte precisamente de este esquema que nosotros estamos iniciando, digamos, los primeros estudios en la ANDE. Si dependiera de Luis Villordo, del ingeniero Luis Villordo, ¿qué preferiría? ¿Venderle a Brasil o hacer las obras de infraestructura necesarias para que Paraguay consuma lo que le corresponde? ¿Por cuál optaría? ¿Cuál de las posibilidades optaría? Carlos, consumir energía es un proceso complicado. Una empresa que venga, que quiera instalarse en el Paraguay, si vos fueras el industrial y querés venir a instalarte para consumir energía, el nivel de energía, el bloque de energía que vas a consumir es tal que tu análisis y tu implementación en campo como mínimo te dura 3 años. O sea, si vos querés hoy día consumir, podrás decir, si hoy vos querés consumir, en el 2023 recién vas a estar consumiendo. Genial, entonces tiene Son tres... procesos complicados. Claro, son procesos, entonces, lo que me está diciendo es que de alguna manera tienen entre 3 a 4 años para vender la energía y durante ese lapso se van haciendo todos los proyectos para que consumamos totalmente. Claro, exactamente. Esas son las variables que hay que verificar. Porque una empresa una empresa que consume energía no viene del día a la mañana. Una empresa de Bitcoin que vienen con contenedores es una situación totalmente diferente, que viene y te consume un valor razonable, claro. No es exagerado, que no te genera mano de obra, pero una empresa que te va a consumir 50, 100 megavatios, tarda como mínimo 3 años en instalarse, en realizar todo el análisis técnico, compra de terreno, fabricación implementación de líneas de transmisión, nuevas estaciones para atenderle. Te lleva como mínimo 3 años instalarse. Pero ingeniero, hay un detalle. Ya no se le va a vender al mismo precio a Brasil, que sería el único comprador posible durante 3 años más. O se le Planteamos la libre disponibilidad. Si uno plantease la libre disponibilidad, tendrás la opción de venderle al Brasil o a terceros países. Pero a terceros países todavía no le podemos vender. Todavía no le podemos vender. Solamente a Brasil le podemos vender. Entonces, en la revisión del tratado podría plantearse la libre disponibilidad. Ajá. Pero y por eso le digo, es decir, si vamos a seguir vendiéndole a Brasil durante 3 años, hasta que mientras las industrias se instalan acá en Paraguay podemos darle energía para consumirla, tendría que ser a otro precio, porque si va a ser al mismo precio actual, ¿cuál sería el negocio? No sería negocio. No sería negocio. No sería negocio. Pero estamos cambiando la inseguridad, estamos cambiando la seguridad por un lucro en expectativa de que yo logre finalizar el proceso de compra, el proceso de finalización de contratos. Y Brasil, yo sé esto. Yo soy el que va a negociar con el Villordo, yo sé eso. Y te digo, está bien, nosotros somos los únicos que vamos a consumir tu energía, vamos a usar tu energía que vos no vas a poder usar todavía. Yo quiero mantener el mismo precio. ¿Qué me va a decir el ingeniero Villordo? Necesito ver un poco el futuro. Necesito ver el futuro, cuáles son mis expectativas, por cuánto tiempo voy a conseguir hacer negocio, porque después posiblemente soy yo, Paraguay, el que voy a importar energía, posiblemente del Brasil o de la Argentina. Ahora, y la última pregunta, porque esto que usted me dijo, 2030 crisis de potencia, 2035 crisis de energía,
¿Qué se está haciendo para enfrentar estas dos situaciones? Nosotros hemos entrado en comunicación, ya hemos mantenido una reunión con el ingeniero Martín González. El ingeniero Martín González, hoy el secretario ejecutivo de la COMIP, donde le hemos manifestado, le hemos, digamos, expuesto de alguna manera la realidad de las realidades energéticas del Paraguay y que es necesario desarrollar precisamente obras de generación. Martín, el ingeniero Martín González el próximo miércoles acá, entonces para que empiece a explicar cuáles son los planes y proyectos. Perfectamente, y nosotros tenemos precisamente la plena convicción de que son necesarios nuevas fuentes de generación. Precisamente por eso lo estamos de alguna manera repotenciando y colocando a 0 kilómetros, digamos 2 unidades de la central Acaraí. Tenemos previsto llevar nuevamente a cabo la maquinización de la presa Uguazú y tenemos previsto llevar adelante con una revisión de la ley 3009 que lo estamos haciendo en este momento a los efectos de tener, digamos, un desarrollo a través de capitales privados de energías de pequeñas centrales hidroeléctricas, donde sabemos, nos pueden criticar y nos pueden decir, no genera mucha energía, no genera mucha potencia, pero cualquier delta de potencia que entre en el sistema será muy importante para nosotros. Y el desarrollo social y económico que puede generar para una comunidad de esa, una pequeña central hidroeléctrica, tiene gran importancia. ¿Se pueden construir pequeñas centrales en algunos ríos todavía? Se pueden construir. ¿Cuánto estiman que se pueden construir? Mira, son muchas. En nuestro plan maestro tenemos más de 19 puntos. Más de 19. Más de 19. Tenemos el de la cuenca de Upané que queremos desarrollar, que en años anteriores hemos tratado justamente de propiciar, pero tenemos una ley 3009 del año 2006 que no pudo ser utilizada hasta el momento, porque de alguna manera la ley tiene sus falencias que no nos permite. Hemos realizado desde la ANDE 2 licitaciones fracasadas, 3 audiencias públicas, donde de alguna manera se ha desnudado que no sería posible con esa ley, y precisamente por eso con el Ministerio de Minas y Energía hemos promovido y estamos desarrollando una nueva revisión de la ley para propiciar este tipo de inversiones. Ingeniero, un placer haber negociado con usted esta noche. Muchas gracias por venir. A vos, Carlos, te agradezco, y mira, las puertas de la ANDE siempre están abiertas para toda la gente. Muchísimas gracias. Hoy nos enteramos de muchos nuevos detalles de lo que son las negociaciones y lo que van a ser las negociaciones con el Brasil. Ingeniero, muchas gracias por esta charla. A todos, gracias por acompañarnos. Hasta el próximo miércoles. Llega la promo Veraneros a Barcos y Rodados. Por tus cargas de 50.000 guaraníes recibís un cupón para participar. Lo ingresás a promovr.com y podés ganar un viaje para 2 personas a Hawái, además de 10.000 premios directos como mesas plegables, heladeras para el auto, smartwatch, conservadoras especiales y todo lo que necesitas para equiparte para el verano. Carga, ganá y equipate con la promo Veraneros de Barcos y Rodados. Consulta bases y condiciones y estaciones adheridas en la fanpage de Barcos y Rodados.